Muy buenas tardes para todos. Los saludamos a todos los presentes en este foro de manera virtual. Damos la bienvenida hoy a los panelistas que nos acompañan. Hoy trataremos el tema de modernización de la justicia. Tenemos el gusto de contar hoy con la presencia de Hernando Herrera Mercado, que es el presidente de la Corporación Excelencia para la Justicia, además con juez del Consejo de Estado y un reconocido abogado del país. Y además contamos con la presencia de unos jóvenes abogados que van a enriquecer con sus ideas y con sus sugerencias este foro. La doctora Ana Bejarano Ricaurte, que es abogada de litigante y es profesora de la Universidad de los Andes. Ana María Ramos, que es profesora también en temas de justicia de la Universidad de los Andes, y Jairo Parra Cuadros, que es un abogado litigante, profesor y director del área de litigios de una reconocida firma de abogados del país. Sin más preámbulos, vamos a concederle la palabra a ellos, a cada uno por 20 minutos, y después de la ronda de intervenciones vamos a formularles algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado a la dirección de correo electrónico del instituto para que ellos las contesten. Buenas tardes nuevamente para todos y sin más preámbulos tiene la palabra el doctor Hernando Herrera Mercado. Bienvenido, Hernando, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Doctor Ulises, me siento honrado y muy complacido con esta invitación que ustedes amablemente nos han formulado, no solamente al suscrito, sino obviamente por ende a la Corporación Excelencia. Encontrarme con amigos y admirados profesores como el doctor Jairo Parra y el doctor Ramiro Bejarano, a los cuales les debo gran parte de mi formación en materia de derecho procesal. Y bueno, doctor Ulises, también muy agradecido con usted y por supuesto a mis compañeros de panel, a la doctora Ana Bejarano, a la doctora Ana María Ramos y al doctor Jairo Parra Cuadros. Quisiera empezar diciendo lo siguiente para ser muy juicioso en el uso del tiempo. La Corporación Excelencia en la Justicia tiene una doble cara, por así decirlo, en cuanto a la revisión o auditoría a la gestión judicial se refiere. La primera, por supuesto, compromete la censura a la anomalía, la irregularidad judicial, y así a fe lo hemos hecho. Esta es una corporación que habla claro, que habla de manera contundente frente a hechos de ineficiencia, de corrupción o de falta de probidad en la rama. Pero también, ni más faltaba, reconocemos el hecho positivo judicial, que además es el absolutamente mayoritario. Y esa es la motivación, y usted lo sabe bien, doctor Ulises, al acompañarnos muy amablemente en nuestra junta directiva. Ese es el propósito de la creación de los premios Excelencia, que es precisamente y tienen por foco establecer el reconocimiento a las mejores prácticas judiciales para exaltar los esfuerzos recientes de la rama, del litigio, de la academia en materia jurídica. Y cuando hablamos de modernización, qué bueno encontrar ejemplos precisamente que ya han sido galardonados por la corporación y esos esfuerzos vienen de la rama, incluso sin requerir ni un solo recurso adicional. Esfuerzos como por ejemplo el que ha hecho el Tribunal Administrativo del Magdalena, que lideró un muy completo ejercicio para efectos de hacer la virtualización completa de sus audiencias, son precisamente el camino acertado dentro de esto que denominamos la modernización de la rama. Ahora, entrando propiamente al tema de la rama y su modernización, mucho se ha hablado sobre esa necesidad y a ese respecto a veces se discute si la anhelada reforma a la justicia podría o no promover y consentir ese objetivo. Sin embargo, esa reforma, como nosotros lo tenemos por claro, se refiere específicamente a una reforma de carácter estructural, a una reforma de carácter macro, pero no es la llamada, como lo hemos hablado con el doctor Ramiro en conversaciones amenas académicas, no es la llamada precisamente a resolver los problemas cotidianos de la justicia, ni tampoco la que le resuelve los problemas al ciudadano para acceder a la justicia. Esta es una reforma que obviamente incumbe a lo que tiene que ver con la estructura formativa de la rama y sobre todo lo que hace las facultades de las altas cortes. Por supuesto que si nos vamos en eso, una de las formas de modernizar la rama, y así hay que decirlo, es eliminar de tajo las facultades electorales en mala hora otorgadas por la Constitución del 91. Constitución que
a muchos nos gusta, a los que somos progresistas, sobre todo además porque eliminó esa constitución anodina, centralista del 86, una constitución que le produjo tanto daño al país. Pero uno de los errores del constituyente fue precisamente el establecer esas facultades electorales, lo cual no dignificó a las altas cortes, sino que por el contrario envileció esas funciones. Pero yendo más allá, vamos al punto entonces de los nodos centrales de lo que debe ser la modernización, más allá de esa reforma estructural que por cierto se encuentra aplazada. No obstante, la ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello, amablemente nos las puso de presente y hay muchos elementos que compartimos, pero pensamos sin lugar a dudas que no es la llamada a solucionar todos los problemas de la rama. ¿En dónde estamos? Y quisiera hacer un diagnóstico en la medida que por la pandemia todos hoy en día somos infectólogos y médicos. Primero, en cuanto al número de jueces, debemos decir que hay una insuficiencia cardinal a nivel judicial. Nadie discute que es imprescindible incrementar el número de jueces en Colombia. Nuestro país tiene por cada 100.000 habitantes un promedio cercano a los 11 jueces. El estándar internacional, por ejemplo, de la OCDE, y aprovecho ese parangón en la medida en que ayer Colombia fue admitido a ese, entre comillas, club de buenas prácticas, es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Luego estamos supremamente lejos. Y ahí yo entiendo el reclamo sentido que hacen nuestros jueces y que hacen los sindicatos de la rama, porque ciertamente se aumenten los números de jueces. Y más aún crítico cuando nuestra bien avenida Constitución del 91 señaló en su preámbulo, ni más ni menos, y en artículos 228 y siguientes, como uno de los elementos fundantes de nuestra democracia y de nuestro Estado Social de Derecho, el de acceso a la justicia. Y por ende se establece como un derecho fundamental. Segundo escenario, insuficiencia de recursos. La Constitución del 91, sin duda, dotó a la rama judicial de mayor autonomía, pero no necesariamente de mayor presupuesto. Y la justicia termina siendo mendicante frente a la chequera amplia y gruesa del Ministerio de Hacienda para conseguir uno que otro ajuste presupuestal que sin lugar a dudas no concierne a lo que requiere la rama para operar dignamente. Esa propuesta que de antaño se ha hecho y que nosotros acompañamos, por ejemplo, de asignar un porcentaje fijo del PIB a la rama judicial, nos parece que es el camino indicado en aras precisamente de modernizarla. Claro, eso tiene una contrapartida. En estudios que la Corporación Excelencia en la Justicia hizo el año pasado con Fedesarrollo, proyecto en el que trabajó muy ingentemente la doctora Ana María Ramos, vimos que la rama es muy eficiente en la ejecución del gasto de funcionamiento, pero poco en el recurso de inversión. Es inferior al 30%. Entonces, que haya un mayor compromiso del Estado en asignación presupuestal a la rama, pero también que exista una contrapartida y es que la rama sea más eficiente, sobre todo en la ejecución del recurso de inversión. Tercero, existe sin lugar a dudas una obsoleta organización territorial. No pareciera que la actual distribución, por lo menos en todos los departamentos, sea la más idónea para atender la creciente y alta demanda judicial. Cuarto, la carga de trabajo judicial. Es imprescindible determinar, claro, la carga de trabajo para ver cada juez cuántos casos puede adelantar. Desafortunadamente, esta es una tarea que se tiende a medir a destajo. Así como también hemos acompañado la reflexión, ya lo decía, de los empleados de la rama en tener más recursos, en tener más jueces, también debemos decir, para tener un escenario completo y claro, que en otros países con un menor número de jueces se tiene más productividad judicial. Y no nos vayamos muy lejos, estoy hablando, por ejemplo, de Uruguay, no estoy hablando solamente del caso de Estados Unidos. Entonces, hacemos esas reflexiones coetáneas a exigirle más al Estado, pero también exigirle más, ni más faltaba, a la rama. El otro punto fundamental tiene que ver con la modernización informática. Leía hace algunos meses un artículo muy interesante de un profesor español
que refiriéndose a la organización jurisdiccional en España, decía que ellos estaban en el Pleistoceno informático, es decir, más allá de la era de hielo. Si eso es en España, ¿qué no diremos acá? Que desafortunadamente el esfuerzo informático es desarticulado, a veces anacrónico y a veces no tiene compatibilidad con todos los actores que trabajan en aras de la justicia. Y me refiero no solamente a los que la administran como tal, sino por ejemplo a los que coadyuvan en la misma, como por ejemplo la Fiscalía, como por ejemplo la Policía. Además, mucho se ha discutido y es urgente la implementación absoluta del expediente y la firma digital. Y esta crisis que genera esta muy desajustada pandemia, que es sin lugar a dudas la mayor crisis de nuestros tiempos, nos obliga y obliga a los dirigentes de la rama a ser proactivos y a tener precisamente unos basamentos ideales para poder, por así decirlo, virtualizar la gestión judicial. Y eso supone diferentes elementos. Primero, una posibilidad libre de acceso, que los abogados litigantes, que los abogados que ejercen la profesión y que hoy en día, entre otras, están frustrados porque desafortunadamente el servicio de justicia en nuestro país no opera sino con las contadas excepciones que por razones evidentes se han puesto de presente y que solo tiene que ver para el ejercicio fundamental de tutela del habeas corpus, pero que en lo demás, pues nos frustra a los que queremos la profesión, la defendemos, que hoy en día en Colombia no se puede ejercitar la misma. Y eso no es ajeno solamente al tema de la justicia ordinaria o de la justicia corriente estatal. También lo que hace y es propio, perdónenme, hablo de un campo que no sé, es cotidiano, conjuntamente con el doctor Ramiro y con el doctor Ulises, hablo del arbitraje, porque tampoco los centros que supuestamente tenían plataformas muy robustas, en algunos casos han resuelto rápidamente los requerimientos en materia de virtualidad y de tecnología que requiere el ejercicio del arbitraje, y tanto así que consciente de eso, por medio de decretos extraordinarios optó por ampliar la suspensión máxima que se puede optar en este trámite. De otro lado, también habrá que mirar que nuestro país tiene una altísima demanda judicial y eso por ende no es malo, pero es malo cuando obviamente se presenta represión y congestión judicial. Tenemos un stock, es decir, un número de procesos represados en la rama desde hace muchísimos años. Sin lugar a dudas, para ello se requiere el compromiso que la rama viene ejerciendo para expedir sentencias cada vez más rápido. Hay legislaciones absolutamente trascendentales que han incentivado la oralidad, me refiero en lo que hace del Código General del Proceso, en lo que hace también de la legislación procesal administrativa, pero el esfuerzo tiene que ser aún más superior. Y por último, dentro de este recuento, doctor Ulises, quisiera citar una necesaria reforma a las normas procesales, pero no en el sentido de tecnificarlas, porque yo creo que nuestra legislación, en todo sentido, lo digo en nuestras normas de procedimiento ordinario, como lo digo también en lo arbitral, son normas muy buenas, pero tenemos que finalmente hacer el análisis si tenemos hoy en día y estamos privilegiando la cosa juzgada como baluarte fundamental del derecho. Porque hoy en día, pues claro, desde luego, frente a toda decisión se puede interponer el recurso de reposición, ello es lógico, pero también frente a toda decisión prácticamente se puede ejercer o interponer, formular el recurso de apelación. Y si a eso le sumamos las posibilidades de nulidad múltiples que existen en los procesos, y a eso le sumamos las posibilidades de que los superiores jerárquicos conozcan de una determinada materia, y si a esa sopa le añadimos además el tema de tutela frente a providencias judiciales, estamos sí señalando que en Colombia, además de las 3 instancias ordinarias, o 2 ordinarias y una extraordinaria, más las 2 de conocimiento ordinario de tutela y la eventual selección por parte de la Corte Constitucional, más el eventual incidente de nulidad ante la Corte Constitucional, estamos hablando per se, entonces, prácticamente de más de 7 instancias. Yo recuerdo en mi facultad, la Universidad del Rosario, que un profesor que ya no existe, señalaba un ejemplo que hoy en día puede que no sea tan real en cuanto al tiempo, pero es real en cuanto al ejercicio
axiológico temporal. Y él decía que la vida útil de un abogado eran 2 procesos civiles ordinarios, porque cada uno duraba 20 años. De pronto hoy en día, claro que sí, no duran 20 años, pero estamos resolviendo los conflictos de manera absolutamente lenta. Y eso tiene que ver con la morosidad judicial. Y ahí no hay que achacarle la culpa a los jueces, sino precisamente esas múltiples posibilidades que la legislación prevé. Y sin lugar a dudas, el tema también de la modernización toca por tener unos procedimientos ágiles. Ya lo decía un famoso procesalista, el doctor Hernando Davis Echandía, señalaba acuñando un clásico dicho antiguo que da lo mismo una justicia lenta como una injusticia rápida. Y por eso la reflexión de depurar y hacer más flexibles los códigos va también ligado a obtener una mayor prevalencia de la cosa juzgada. Y eso, doctor Ulises, es lo que yo tendría que decir en este momento, después estando al pendiente de los muy interesantes aportes de mis compañeros de panel. Muy amable, doctor Hernando, muy interesantes sus comentarios y sus propuestas. Ahora lo ocuparemos de contestar algunas de las preguntas que nos han formulado sobre lo que usted ha presentado en este panel. En segundo lugar, vamos a darle la palabra a Ana María Ramos. Bienvenida, Ana María, es un placer que nos acompañes en esta tarde y tienes la palabra por 20 minutos. Hola, buenas tardes, espérense a ver si logro, ya se ve, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a estos foros que me han parecido espectaculares, absolutamente concurridos, según he visto. Bueno, yo me voy a salir un poco de los temas muy jurídico-procesales para presentar una visión un poco más desde la perspectiva de gestión, que espero no resulte muy aburridora y técnica, porque creo que es relevante y que en este momento se está evidenciando la necesidad de tener estos diálogos para poder impactar en los atributos que uno esperaría de la justicia, entre ellos la eficiencia y el acceso. Entonces, lo primero que voy a decir como, digamos, advertencia para toda la presentación es que si uno se mete a ver lo que se está discutiendo, por lo menos en redes sociales, ve que hay como dos caras de la moneda, ¿no? Entonces esto es una nube de palabras con algunos de los comentarios. La gente está hablando mucho de virtualización, de expedientes electrónicos, muy preocupada por la suspensión de los procesos y de los términos procesales, pero digamos que uno ve como dos aristas, una que pretende que todo continúe funcionando, porque la justicia es un servicio público esencial, porque los litigantes necesitan también ejercer su oficio y porque los ciudadanos están esperando justicia. Y del otro lado, digamos, un grupo que dice que hay que priorizar la vida, que no hay condiciones para poder poner en marcha el sistema judicial y que hay que esperar a que todo esto esté dado para que se arranque, digamos, de manera activa. Yo creo que dentro de estas dos visiones hay grises, hay muchos que son de grises. Yo soy también de grises y creo que se pueden hacer cosas y que por buscar lo perfecto se puede llegar a no tener nada. Entonces, pese a la polémica y la polarización que a veces creo que generan estas discusiones, pues recibo el palo que sea necesario. Entonces, bueno, lo primero, cuando voy a enfocar digamos, el tema de modernización a a una visión desde la tecnología especialmente, sin que eso agote, digamos, el concepto de modernización, como bien lo decía Hernán. Lo primero es, se ha hablado mucho de lo que dicen es la uberización de la justicia, que es empezar a generar, bueno, ya todo esto de LegalTech, que es empezar a generar estas alternativas de servicios y de gestión judicial a través o apoyada en la tecnología. Entonces ahí tenemos varias funcionalidades, yo no me voy a meter como en la parte técnica porque algunas de estas funcionalidades pueden compartir los mismos, digamos, tipos de tecnología, pero digamos desde la perspectiva del uso, uno puede ver que hay chatbots, o sea que uno puede imitar una conversación, hacerle preguntas a una, digamos, a una máquina o a algo que está en internet y que finge que está hablando con uno.
Acá en Colombia, y lo menciono porque me parece muy meritorio, si ustedes se meten al juzgado de Puerto Rico Caquetá, y lo googlean, pues ellos ya tienen una especie de herramienta así como para orientar a los usuarios, se llama ARIA, y es como basada en inteligencia artificial. Hay otro componente que son las herramientas más predictivas, que tienen, digamos, detrás la inteligencia artificial como concepto amplio, en donde yo creo que están los mayores debates éticos y, digamos, de peligro del determinismo tecnológico, y es, por ejemplo, este tipo de herramientas que se están usando en otras partes y que Colombia ya tiene un avance en la Fiscalía con la herramienta Prisma, que mira como todo el pasado de lo que han sido las personas que han reincidido en algunos delitos, miran sus condiciones, las condiciones de la persona que está capturada en cierto momento y predice, digamos, una probabilidad de reincidencia o de ser recapturada porque volvió a cometer el delito. Hay otro tipo de herramientas, creo que se está tapando la presentación, que son los servicios legales, los mercados de servicios legales, que buscan brindar servicios legales a una población que de pronto no tiene los recursos para contratar los mejores abogados, pero tampoco es la población más vulnerable que pueda obtenerlos gratuitamente. Creo que ese es un buen foco, no el único, de este tema de servicios legales en Internet. Entonces brindan asesorías legales, pero también conectan con una red de abogados que pertenecen a esas, bueno, que están vinculados con estas mismas empresas y ayudan a brindar estos servicios. En Colombia he visto dos, no menciono nombres, y están muy orientados a microempresarios. Están las herramientas también que pretenden o ayudan a buscar información en estos mares de información electrónica en donde es muy difícil navegar. Claro, es difícil navegar en expedientes físicos, pero en electrónicos, digamos, habría más posibilidad de encontrar información y hay herramientas que, digamos, apuntan a cumplir esa necesidad. Están las de resolución de controversias en línea, inclusive por fuera del sistema judicial, como lo hace eBay, que tiene también herramientas para eso, en donde se logra, digamos, una solución rápida sin tocar el sistema. Y está la última, que es la que yo creo que es más urgente en estos momentos de COVID, que es todo el expediente electrónico, litigación online, esto que sirve más para la gestión judicial. Esto yo creo que, salvo lo de las herramientas que se basan más en inteligencia artificial y esto, yo creo que varias llevan varios años en el radar. El tema de la uberización o de los servicios de tecnología no es nuevo. Si uno se va al plan de desarrollo del 98 al 2002, ya empieza a ver en los planes de desarrollo que se habla de la sistematización del sistema judicial, pero pues hasta la fecha no hemos logrado mayores avances en la materia. Entonces acá hay unos libros, a mí me parece que así digan que es el libro de piscina de Sálvese quien pueda, tiene en la parte que habla de automatización del ejercicio de la profesión, presenta un panorama no académico, pero sí muy general de tipos de usos de la tecnología, y hay otros libros un poco más, digamos, estructurales o más académicos sobre el tema. Pero entonces digamos que eso que uno siempre ha visto en el PowerPoint, de las bondades de la tecnología para el medio ambiente, para la gestión, para la eficiencia y para el acceso, ha sido mucho tiempo un PowerPoint y una intención. Y la gente, digamos, o todos nos hemos referido al expediente electrónico como si hay que hacer el expediente electrónico. Yo creo que muy pocas personas dirían que no, pero el punto es ¿por qué no hemos podido? A mí me parece interesante esta aproximación de este libro que se llama La Catedral y el Bazar, que muestra un poco la forma en la que se han tratado de implementar esos proyectos de tecnología, que muchas veces, digamos, empieza de grandes planes para construir grandes catedrales de expedientes electrónicos con muchos documentos, contrataciones de tecnología que empiezan mirando cómo es el despacho, pero que al final en la implementación se quedan colgados. Y en el entretanto se hacen desarrollos muy dentro de los despachos, con el esfuerzo y las uñas por parte de quienes tienen algún interés en la modernización, que no son absorbidas por todo el sistema. Entonces acá yo les mencionaba el juzgado de Puerto Rico Caquetá, el del tribunal que mencionaba Hernando y que la corporación hemos reconocido, yo por parte de la corporación también,
como buena práctica. Uno ve el juzgado quinto penal que también está haciendo cosas en redes. Es decir, hay juzgados que han hecho desarrollos, tienen los modelos de tierras funcionando, en la Corte Constitucional hay otros desarrollos, pero digamos esto ha sido muy marginal, digamos la herramienta que integra todo no se ha logrado, pero las que son pequeñas no se han expandido. Entonces, digamos el mensaje que deja acá, que deja esta lectura que me parece, digamos, bonita, es que un señor hizo un software en un país que nunca nadie apropió, llegaron los grandes proyectos con cooperación internacional, dejaron un gran sistema que nadie usó y siempre terminó siendo el software de Willy, del señor que desarrolló el software, el que terminó siendo usado por los despachos. Perdón, me distraje con el chat. Bueno, entonces dicho esto, ¿cuál es mi mensaje en este punto? Yo creo que no hay que seguir haciendo cosas que aumenten el babel tecnológico, que impide que un sistema se hable con otro o que un despacho se pueda comunicar con otro. Pero al mismo tiempo, buscando soluciones sólidas y de largo plazo y robustas. Hay un gran aprendizaje de personas que además les digo, yo admiro y valoro porque es que no tienen por qué hacerlo y aún así en sus tiempos extralaborales se han esforzado por modernizar sus despachos. Entonces, además de un reconocimiento, creo que hay un aprendizaje enorme en lo conceptual que se puede, digamos, absorber por parte de los proyectos que se han anunciado, el contrato que se firmó el año pasado por el Consejo Superior de la Judicatura y el Banco Mundial para hacer toda la arquitectura tecnológica y los apoyos que estaría brindando el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de los memorandos de entendimiento que se han firmado. Ulises, párame cuando digas porque yo soy bastante parlanchina. Entonces, ¿qué oportunidades, digamos, creo que se están empezando a ver en este momento? Primero, yo creo que hay que resolver el tema de la firma. El decreto 491, digamos, la flexibilizó totalmente, que manuscrita, que escaneada, etcétera. Yo creo que se ha generado demasiado debate sobre la firma. Una firma electrónica se puede sacar de programas gratuitos y les genera un algoritmo. Otro tema es el de la certificadora para lo de no repudio, pero yo creo que eso hay que agotarlo. Entiendo que el Consejo Superior de la Judicatura está trabajando en ello, pero eso es algo que necesitan todos los juzgados, porque entiendo que hay unos que están imprimiendo, firmando y escaneando, que me parece pues un desperdicio. Organizar, la segunda cosa que para las actuaciones orales es fundamental, organizar el tema de audiencias virtuales. Creo que ahí estuvo bien flexibilizar las plataformas tecnológicas, porque si bien la rama tiene una, la del Sendoc tiene Teams, pues hay gente que no ha logrado manejar ninguna de las dos. La del Sendoc tiene un límite como de 500 audiencias al tiempo, que no daría abasto. Entonces creo que esa flexibilización inicial es buena, después hay que ver cómo se organiza, porque hay unas, y a mí me ha pasado, en las que se puede meter un trolo, hay temas de seguridad que si bien no son el fin del mundo, pues sí hacen que no sea tan fluida la audiencia. El otro tema es el de la tutela. Yo creo que la tutela brinda una gran, pues si no lo creo yo, digamos, esto lo han dicho varias personas en el pasado, los presidentes de la Corte Constitucional, mismo Consejo Superior de la Judicatura. La tutela es un muy buen escenario para probar tecnología, porque la tutela es casi el 30% de la demanda de justicia, porque todos los jueces son jueces de tutela, porque es una acción, digamos, simple, de trámite simple, y porque además, si ustedes miran que son 620,000 tutelas al año, que se van por 472 y se devuelven por 472, si el envío fuera a 1,000 pesos, cada trayecto, estaríamos hablando de más de 1,000 millones de pesos, más el impacto ambiental. Y, digamos, voy a referirme solamente a una más para que me alcance el tiempo, el tema de aprovechar para organizar este babel de comunicación, de sistemas de información. Bueno, ¿qué otra cosa creo que se puede aprovechar ahora? A mí me encanta esta frase de Alejandro Gaviria y es que el orden genera tranquilidad. Yo creo que en este momento la flexibilidad es importante porque es una forma de probar cosas. Pero yo creo que para el mediano plazo, empezar a organizar y a generar protocolos va a evitar litigios, ¿sí? Si yo tengo protocolos claros, voy a evitar que haya conflictividad alrededor de si se podía o no se podía hacer cierta actuación.
crear directorios unificados, inclusive de redes sociales. Ya hay muchos juzgados que están creando cosas. Y creo que estándares para el escaneo, si se tiene que escanear. Y pues una cosa que será importante es que haya decisiones oportunas de las altas cortes que cierren los debates que se puedan generar alrededor del uso de ciertas herramientas tecnológicas para que haya claridad pronta sobre qué se puede hacer y qué no. Y dentro de lo que se puede hacer, ¿qué retos encuentra? Por un lado, claro, digamos que uno podría pensar en un mundo digital sobre los casos nuevos, es más fácil. El gran problema que han tratado bastante en el instituto es qué se hace con lo que está en curso. Entonces ahí se habla mucho de digitalización, pero la digitalización de todo es imposible porque, no tanto porque no haya escáneres muy potentes, o sea, escáneres potentes los hay, pero hay un tema que es el armado y el desarmado del expediente que hace que sea más largo el proceso. Y además que no sabemos qué tanto vale la pena escanear todo. Digamos, los países que han empezado a usar tecnología generalmente no se encargan de escanear todos los archivos por los costos que implica. Uno podría buscar formas de priorización. Una es los casos que estén empezando seguramente serán menos voluminosos por tipo de proceso. El otro tema es acudir a las sedes para hacer esas digitalizaciones. Tiene que ser ordenado, las sedes son estrechas y con mala ventilación. Hay un tema y es que si nos vamos a acostumbrar o vamos a trabajar en línea, acá no se ve, pero está el señor periodista al que se le salió el hijo cuando estaba hablando periodista no, al señor que están entrevistando en la BBC y le salió el hijo detrás. Yo creo que el trabajo en casa, yo vivo sola, a mí no me genera ningún problema, pero quienes tienen hijos pequeños o casas pequeñas, no creo que tengan capacidad ni para, digamos, tienen dificultades para vivir en audiencias virtuales penales y al mismo tiempo para, digamos, que les trasladen los expedientes. Entonces eso va a ser un reto. Y pues la otra cosa es la conectividad dispara. Hay municipios que tienen problemas de conectividad, Bogotá no, pero yo trataría de buscar el otro lado de la moneda. Los municipios pequeños tienen menos procesos, Bogotá tiene muchos más procesos. Entonces, digamos que hay que ver como en conjunto las condiciones territoriales. Y como me imagino que ya me excedí, no voy a hablar más, solamente una postdata. Y es que yo creo que hay una opinión mayoritaria de que hay varias oportunidades de dar el salto que no hemos dado, que lo que no hizo, digamos, lo que no se hizo antes, si no lo logra la pandemia, no lo logrará nada. Pero pues la modernización no solamente es tecnología, es buscar ahorrar, digamos, tiempos o procesos que no generan valor, mirar qué actuaciones procesales sobran, si hay que eliminar la lectura de fallo en penal, ¿cómo hacemos para hacer el sistema más eficiente? Que era un poco a lo que se refería Hernando, y yo creo que otra cosa, y es que la función de inteligencia de ver de mirar el entorno y proyectar el futuro de la rama judicial tiene que empezar a implementar ya. Entonces ya sabemos que la litigiosidad en laboral y en civil se va a incrementar o posiblemente se incremente. Hay que tener preparado el sistema desde ya para que no tengamos unos jueces de descongestión creados de urgencia en el último minuto. Perdón si me excedí, creo que no tanto como pensé. No te excediste, cumpliste muy bien el tiempo, así que muchas gracias, Ana María, por tus comentarios en relación con la modernización de la justicia. En tercer lugar, tenemos a Jairo Parra Cuadros, un joven abogado que nos va a hablar de la inteligencia artificial aplicada a la justicia. Bienvenido, Jairo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Primero que nada, un saludo muy especial a todos los que están conectados en Zoom y los que están conectados también en Facebook. Y muchas gracias al doctor Ulises por la invitación y a los demás panelistas. La doctora Ana María Ramos hizo una introducción que me sirve bastante en esta oportunidad. El doctor Ulises me pidió que hablara de inteligencia artificial y administración de justicia, y eso, pues por supuesto, es lo que voy a hacer el día de hoy. Y es que esta crisis nos recordó una vez más la importancia de la tecnología, en especial la importancia de la tecnología de cara, por supuesto, a la administración de justicia. Y nos forzó también a volver sobre las normas que ya estaban del Código General del Proceso y del CEPACA que permiten la implementación de una justicia digital. Y nos está nuevamente a la fuerza y como respuesta a esa crisis llevando a hacerla una realidad. Y yo les digo, imagínense o imaginémonos todos cómo estaríamos frente a la crisis si hubiésemos implementado con mayor fuerza la justicia digital.
Y sobre esto recuerdo mucho una entrevista que le hacían a Nicolas Vermé, uno de los coordinadores del laboratorio de ciberjusticia de la Universidad de Montreal, en donde señalaba que la justicia tiene un importante retraso tecnológico en comparación con otros campos. Y es verdad, la apropiación de la justicia, de la tecnología, perdón, en la justicia ha sido muy, pero muy lenta. Seguimos hablando del expediente digital e incluso mire que desde la ley estatutaria de la Administración de Justicia ya hablábamos de la tecnología al servicio de la justicia. Y dentro de estos temas de ciberjusticia, entendida como la integración de las TIC para la resolución de conflictos, tanto judiciales como extrajudiciales, uno de los temas que más interés y críticas genera es el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por supuesto, va a ser un paso posterior a la digitalización y a la implementación de otras tecnologías, pero como les voy a explicar más adelante, en el país ya se está avanzando en este tema para aquellos despachos que están más avanzados en términos tecnológicos. Y puede representar grandes resultados en temas de organización, eficiencia y descongestión. Y si uno revisa los autores estadounidenses o canadienses, encuentra que el tema de la inteligencia artificial genera amores y odios. Aquellos que critican totalmente la inteligencia artificial de cara al proceso judicial y aquellos que creen que se debe aceptar sin mayores reflexiones y que va a ser la solución para todos los problemas. Digamos que no existe o normalmente no se adoptan posiciones intermedias. Y adicionalmente hay mucha discusión, o la discusión que se ha dado a nivel doctrinal es a partir de hipótesis o de imaginativos. Y muchos autores, y hablo desde nuestra profesión, han elaborado interesantes discusiones, pero han sido a partir de lo que ellos creen que va a lograr la inteligencia artificial o lo que los desarrolladores nos han vendido que va a lograr la inteligencia artificial. Y algunos de estos avances, por supuesto, ya se han llegado, ya se han logrado, otros están cerca, pero hay algunos que están todavía muy lejos. Y mi objetivo el día de hoy, simplemente por lo corto del tiempo, es simplemente dejar de presente algunos puntos y unas reflexiones. Y les decía, aparte de ese amor y odio, es consecuencia del boom que ha tenido la inteligencia artificial y que se ha vuelto el tema de moda. Pero en todo caso, nosotros hemos tenido contacto con la inteligencia artificial en nuestros celulares cuando se compra por internet, en las redes sociales, y nos surge la pregunta de qué es la inteligencia artificial. Y vamos a encontrar que hay muchas definiciones distintas dependiendo de cada una de las áreas que la estudie, y ha sido un concepto que ha sido cambiante, ha ido cambiando de acuerdo con los avances que se han presentado. Y dentro de esto hay varios niveles y encontramos el Machine Learning, el Deep Learning, y también se habla de inteligencia artificial débil o estrecha e inteligencia artificial fuerte, e incluso algunas etapas de la inteligencia artificial. Pero para lo que nos interesa, la inteligencia artificial busca crear sistemas que emulan el proceso del cerebro humano. Y Turing ya empezó a poner sobre la mesa la idea de si las máquinas pueden pensar. Luego McCarthy ya acuña ese término de la inteligencia artificial y la viene a definir como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. ¿Cómo funciona esa inteligencia artificial? Con algoritmos que son como una receta o una fórmula, un conjunto de pasos, unas instrucciones con un principio y un fin. Esto permite, por ejemplo, analizar datos en grandes cantidades que van entrenando a ese sistema y permite analizar patrones. Todo esto, obviamente, mediante un algoritmo. La inteligencia artificial ha despertado gran interés desde el punto de vista, y todos sabemos, laboral, propiedad intelectual, ya es capaz de componer canciones, la responsabilidad, el derecho laboral, entre muchos otros. Pero el punto más álgido, donde más debate ha generado, es frente a la administración de justicia. Y frente a la administración de justicia se ha estudiado en distintos o en muchos escenarios. Normalmente se habla del uso de sistemas híbridos que utilicen inteligencia artificial, otras tecnologías y que contengan un componente humano.
No siempre, y eso hay que aclararlo, no siempre se requiere inteligencia artificial. Muchas veces en términos de eficiencia y de descongestión se requieren unas herramientas sencillas, como puede ser la automatización de algunas tareas, unas plantillas. Con herramientas tecnológicas muy sencillas, la administración de justicia puede percibir grandes resultados. Pero para eso se debe hacer un estudio juicioso de cara a las limitaciones de la tecnología y a las particularidades de cada uno de esos procesos que se van a tratar. Muchas veces el error es esperar solucionar todos o muchos problemas con un solo sistema, cuando eso no es posible. Entonces, hablábamos de los escenarios de la inteligencia artificial de cara a la administración de justicia del primer nivel, es de cara al usuario y a los métodos alternativos de solución de conflicto que la doctora Ana ya nos había hablado, y es utilizar la inteligencia artificial para solucionar algunas dudas jurídicas que en principio podríamos decir que son sencillas. Cuando el abogado, el usuario no cuente con un abogado, por medio de un chatbot que permite mantener conversación y ofrecer respuesta, le puede ayudar, y le puede ayudar de forma más amigable y sencilla, incluso en la elaboración de demandas, en especial para aquellos casos donde actúa sin abogado, como son esos procesos de mínima cuantía. Y dentro de este nivel también encontramos un punto muy importante que ya hablaba la doctora Ana, y es la conocida justicia predictiva, que con matemáticas, predicción y técnicas de análisis, el algoritmo está en capacidad de predecir cuál podría ser el resultado del fallo, cuál podría ser la probabilidad de éxito. Y se está trabajando en el perfilamiento de jueces, tratando de encontrar patrones en sus decisiones que revelen, por ejemplo, qué abogado o clase de abogados tendría mayor probabilidad de ganar el caso frente a determinado juez. Temas inconscientes del juez que se reflejan en sus decisiones. Y uno de estos es el profesor Katz, quien ha aplicado el modelo predictivo frente a decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos con un porcentaje de acierto, dice él, de alrededor del 75%. Lo ha hecho con decisiones de 60 años atrás para testear el resultado, pero lo puede hacer así. En el caso de España, Boltzer Clover, en colaboración con Google, han logrado un avance con jurimetría para determinar algunas líneas jurisprudenciales, probabilidad, duración estimada del proceso, todo esto de la mano con las estadísticas. Y esta justicia predictiva podría tener importantes efectos frente a eventuales litigios, logrando, por ejemplo, mayor número de conciliaciones exitosas, transacciones, e impulsando un arreglo directo. Y el uso de la inteligencia artificial para arbitraje en línea ha sido analizado. También puede prestar asistencia al juez en algunas tareas medias, que es el segundo nivel que hablábamos. Algunas empresas han presentado sistemas que utilizan inteligencia artificial para determinar qué contratos no cumplen con los parámetros especificados. Estos sistemas tienen la posibilidad de ser adaptados para el análisis de demandas, de forma que pueda eventualmente identificar que no cumple con alguno de los requisitos. El sistema va a identificar la parte no conforme para que ya sea el funcionario quien revise y determine si cumple o no con esos requisitos y profiera el auto admisorio, el inadmisorio o el rechazo. Y esos autos se podrían realizar de forma más rápida, por ejemplo, con una serie de preguntas, un chatbot, sobre cada uno de los requisitos de admisión, que el juez vaya señalando aquellos que cumple o no cumple. Y de forma automática el sistema expida el borrador del auto, que es un esquema, por supuesto, y el juez va a poder adicionarlo. Y también encontramos algoritmos, inteligencia artificial, que permite una búsqueda mucho más sofisticada y precisa, que también ya nos hablaba la doctora. Y uno de estos sistemas es ROS. Uno de los inconvenientes que normalmente todos tenemos en la búsqueda de jurisprudencia, doctrina e incluso los documentos que uno mismo ha elaborado es que no encuentra el que más se ajuste, se demora mucho tiempo buscando el que más se ajuste. Y pasa mucho en las entidades, en las oficinas, en los despachos judiciales, que si uno va a hablar de X tema, le dicen, creo que Pepito o X persona habló sobre eso, escribió sobre eso. Esto lo que permite realizar búsquedas mucho más precisas y completas, de forma que el sistema determine aquella doctrina, jurisprudencia o documento que más se acerque a lo que necesita la persona, evitando el desgaste en la búsqueda. E incluso puede írselo sugiriendo mientras la persona va escribiendo.
Y hay un nivel de labores más intensas de ayuda al juez, que es lo que nos habla el profesor Jordi Nieva, de valoración de la prueba, por ejemplo, o el periculum de las medidas cautelares con la predicción del riesgo. Y el nivel más alto es el cuarto, que es de fallos automáticos, de justicia automática, en donde se habla de decisiones sin revisión o control previo de un humano. Ahora, Karim Bekneknev, que es uno de los directores del Laboratorio de Ciberjusticia que hablábamos, ha estudiado este tema con mucho detalle y ha considerado que esta inteligencia artificial se debe aplicar en primera medida para la solución de controversias en línea y en particular para lo que él denomina las low intensity disputes o controversias de baja intensidad, como son por ejemplo las de consumidor, en donde la cuantía es baja. Por supuesto habrán casos que no son así, pero digamos el grueso son cuantías bajas, mínimas. Otra de sus características es que se debe solucionar de forma rápida, que la solución de esas controversias de baja intensidad, pues en términos jurídicos en principio es sencilla, salvo algunos casos que requieren mayor estudio o un cambio de línea. Y para el caso de Colombia, solo en la Superintendencia de Industria y Comercio se presentan al año 50.000 demandas en consumidor que la rama no está, pues, le está ayudando a evacuar a la rama. Y atendiendo a las soluciones que hablamos, son aquellas que, digamos, en principio están más cerca, ¿sí? Y una de esas es la justicia predictiva, que podría traer una labor muy pedagógica o muy importante para el consumidor. Y el sistema podría hacer una serie de preguntas al consumidor y luego de ello mostrarle cuál podría ser el sentido del fallo y los pasos a seguir. Pasa mucho que se presentan un alto número de demandas sobre aspectos que en principio no generan mayor debate, que digamos tienen una línea jurisprudencial muy clara y en ese sentido el consumidor puede de forma más amigable conocer cuál sería el eventual fallo, además que conozca sus derechos. Y esta justicia predictiva además puede impulsar mucho más un arreglo entre las partes, al tener de antemano cuál puede ser el resultado posible. En Colombia, como ustedes saben, el requisito de procedibilidad respecto de la acción de protección al consumidor es la reclamación previa al empresario, no es necesaria la conciliación, pero en todo caso, si decide agotar la conciliación, se va a entender surtido el requisito de procedibilidad de la reclamación. Pero lo importante de esto es que en aquellos países en donde existe conciliación obligatoria previa, en especial para los de mínima cuantía, en el 50% de los casos llega a un arreglo directo. Imagínense si pudieran saber de antemano cuál podría ser ese eventual resultado. Ahora, hablábamos del caso de Colombia, de la superintendencia, y la superintendencia ha implementado un nuevo programa que se llama SIG Facilita, donde un ambiente virtual por medio de un chat se acerca a las partes para que solucionen sus diferencias de forma directa y esto se termina, si llega a un arreglo, se vierta en una transacción. Este programa tendría importantes avances en la medida que se podría utilizar varias tecnologías, entre esos la inteligencia artificial, podría automatizarse varias de esas etapas e incluso no podría requerir un funcionario el chat. Y el tercer punto que se ha tratado es su uso frente al arbitraje electrónico de consumo. Como seguramente saben, en la redacción original del Estatuto de Consumidor se contempló como abusiva per se, hacía parte de la lista negra, aquellas que se decían la norma obligaban al consumidor a acudir a la justicia arbitral. Luego ya con la ley Inestrosa se eliminó de esa lista, es decir que dejó de ser abusiva per se, pero podrá hacerlo si el juez determina en las condiciones particulares ocurre. Y el decreto 1829-2013 trae un trámite bastante expedito en consumo. Sin embargo, está bastante olvidado, no se usa, ha tenido mucho movimiento en Colombia, entre otras cosas por los costos y porque la superintendencia no ha declarado aprobada la excepción de cláusula compromisoria para estos casos en atención a las particularidades del derecho del consumo y es un punto que hablamos en extenso en las jornadas de arbitraje del externado. Pero se analiza de todas maneras en la doctrina extranjera y creo que estoy de acuerdo que podría tener importantes avances en la inteligencia artificial o automatización para estos casos. Y finalmente, se puede utilizar para aquellos casos que hablábamos, tiene una línea jurisprudencial clara, el sistema de forma automática puede generarle un esquema de lo que sería la decisión. Sobre todo para aquellos casos de sentencia escrita como puede ser
la sentencia anticipada dependiendo de la fase en la que se encuentre. Y en aquellos casos que sean de mínima cuantía, si las pruebas aportadas son suficientes para resolver de fondo y no hubiera más pruebas por decretar o practicar. Creo que podría ser una herramienta valiosa para la Superintendencia de Industria y Comercio. Mi invitación respetuosa a que la estudien. E incluso recuerdo que en algún momento se estaba mirando el tema, se puso sobre la mesa, pero no se continuó con un proyecto que era bastante importante. Y hablamos de todo esto, pero ¿qué experiencias tenemos sobre inteligencia artificial o la aproximación a ella en nuestro país relacionada a la administración de justicia? Y voy a hablar de dos casos, hay más, pero me parecen los más importantes estos dos. El primero es Ciarelis, de la Superintendencia de Sociedades, de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, que cumple las funciones jurisdiccionales, y esta delegatura ha tenido grandes avances en materia tecnológica. Técnicamente esto no es inteligencia artificial, es un acercamiento, y buscaron imitar un árbol de decisión. El sistema hace una serie de preguntas y al final le arroja la sentencia o las sentencias hito sobre esa materia al usuario. Y ha permitido un trabajo pedagógico con todos esos usuarios que puedan anticipar un poco, entender un poco cuál podría ser el eventual resultado, en especial en aquellos casos donde se cuenta con una línea jurisprudencial muy clara. Y también les ha permitido disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios. Este proyecto ha recibido nuevos recursos. La idea es acercarlo mucho más a la inteligencia artificial, que le arroje no una sentencia hito, sino la sentencia que más se acerque a su caso, e incluir las decisiones de segunda instancia del tribunal. Y el segundo ejemplo, en el caso de Colombia, es el que han escuchado seguramente, Prometea, de la Corte Constitucional, y se está implementando para la selección de expedientes, para revisión. El piloto está particularmente en salud, pero permite filtrar aquellas negadas y que van en contravía de las decisiones de la Corte. Lo que ha dicho la Corte es que la máquina no elige, que es una herramienta que facilita la labor, ahorra horas y horas de trabajo en la medida que lo que hace es filtrar la información y permitir que el estudio sea mucho más rápido y sencillo. Y el último punto, claro, tenemos que todo esto no es color de rosa, no todo es perfecto, y hay un intenso debate sobre este tema. Se dice incluso que va a ser un debate ético sin precedentes para el sistema de justicia. ¿Cuáles son algunos de esos retos o críticas o debates? El primero que ya hablábamos y hablaba la doctora Ana es frente a la justicia predictiva. Puede provocar la armonización de la jurisprudencia, la armonización involuntaria de la jurisprudencia. También que los abogados terminen utilizando como defensa los resultados de ese algoritmo y que los jueces se vean tentados a alinearse, que se vuelva estática esa jurisprudencia, que no termine avanzando. Y además poder anticipar cuál será el posible resultado de la conducta puede tener graves efectos negativos. Aquel que piense cometer un acto de competencia desleal, un delito, incumplir un contrato, puede de forma anticipada determinar cuál es la probabilidad de un fallo en su contra y decidir. Y otro de las controversias es los sesgos discriminatorios, con el sonado caso Compass, que es un algoritmo que predice la probabilidad que una persona pueda reincidir en el delito. Es una herramienta de ayuda para algunos jueces de Estados Unidos. ProPublica descubrió que tenía un sesgo racista que generaba errores especialmente frente a afrodescendientes y favorecía de forma equivocada a los blancos. Estos sesgos se pueden generar por los datos que recoge el algoritmo o por la creación o el algoritmo mismo por los datos, como decía, que recoge. Y otra de las críticas es la violación al debido proceso cuando no se conoce el algoritmo y tenemos nuevamente el caso Compass. Frente al caso Compass se dio el caso Wisconsin versus Loomis, en donde se descartó la libertad condicional de Loomis utilizando este algoritmo, porque consideraban que había un riesgo extremadamente alto que volviera a él. La decisión fue apelada por violación al debido proceso, entre otras cosas, porque no se conocía exactamente cómo se había llegado a calcular ese porcentaje, pues ese algoritmo es propiedad de la empresa desarrolladora, que es una empresa privada. Finalmente concluyeron que no había violación al debido proceso por no cometer esa infracción. En detalle, pues consideraron
que se trata de una herramienta válida siempre que se utilice correctamente. Algunos entonces en la doctrina consideran que si se va a utilizar el algoritmo en la justicia, pues tiene que ser público. Y finalmente un punto que me parece muy importante es el sentido de la justicia. Los estudios que se han realizado sobre todo en Estados Unidos y en Canadá han concluido que cuando los litigantes sienten que son escuchados y tratados con respeto por el juez, tienden a aceptar mucho más el fallo, aunque les sea contrario. Lo que no ocurriría, por supuesto, tan fácilmente en aquellos casos en donde hablemos de justicia y de justicia que sea automatizada. Como les decía, simplemente quería dejar estos puntos de presente. La inteligencia artificial va a llegar a la administración de justicia, debemos asumirla y asumirla con una postura crítica y, por supuesto, siempre auditando. Muchas gracias. Muy amable, Jairo. Interesante sus comentarios, muy actuales además y muy necesarios para pensar en modernización de la justicia. Para cerrar esta ronda en el panel, vamos a concederle ahora el uso de la palabra a Ana Bejarano Ricaurte. Bienvenida, Anita, a este foro. Muy amable por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Ulises. Gracias al doctor Parra por siempre tenerme en cuenta y al instituto por convocar a estos foros que creo que están nutriendo mucho la conversación en el tema de justicia. Yo pues con una tremenda admiración por lo que hace la Corporación Excelencia en la Justicia, por lo que hace Ana María Ramos, que es una de las personas que más sabe de política pública judicial en Colombia y es para mí de verdad un honor compartir con todos los panelistas este espacio. Yo creo que quisiera hacer como un comentario general sobre el tema de modernización de la justicia de cara a la pandemia y yo sé que hoy en día todos los temas, todos los foros y todas las conversaciones es la justicia y el COVID, la economía y el COVID, la educación y el COVID, pero pues creo que de alguna forma tenemos la responsabilidad de hacer algunas reflexiones sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Y realmente la tesis que quiero defender es pues que la pandemia sacó a relucir los pecados de la falta de modernización de nuestro sistema judicial desde la Constitución del 91. Y aunque uno podría hablar de una cantidad de digamos, falencias estructurales en términos de política pública judicial, claramente hay tres de ellas que la pandemia ha revelado. La primera de ellas es, pues por supuesto, ya lo había hablado, lo habló el doctor Herrera y lo habló Ana María, es la falta de tecnología. Y ya voy a entrar en cada uno de ellos. La segunda de ellas es pues que no hay estadísticas confiables, no hay estadísticas suficientes, no hay estadísticas que permitan hacer política pública y menos en hacer política pública de urgencia. Y el tercer punto que también mencionó el doctor Herrera, que me parece muy interesante, es que reina la congestión judicial y pues este es un fenómeno que realmente choca de cara a las necesidades de la pandemia, porque lo que necesitamos es una justicia que se mueva rápido, cosa que ya estamos viendo que no está ocurriendo. Entonces yo creo que frente a la pandemia la rama judicial enfrenta dos grandes retos. El primero de ellos es, y creo que ese va a ser objeto del próximo foro, me corrige el doctor Canosa si no es así, desde un punto de vista de cabeza, de una de las cabezas del poder público, de las ramas del poder público, debe ejercer el contrapeso necesario y el control necesario a las actuaciones de las otras ramas del poder público, y eso pues no tiene mucho que ver con el tema de la modernización, aunque claramente pues cómo lo hace a través de la tecnología, y eso es lo que las altas cortes están tratando de implementar. El segundo de ellos sí es, creo que lo que nos convoca a este foro, es pues que el gran reto, otro gran reto que tiene la justicia es que debe primar la versión de servicio del acceso a la administración de justicia. Muchas veces nosotros los procesalistas y litigantes nos concentramos en el acceso a la administración de justicia en su dimensión de derecho y realmente dejamos atrás lo que otros que son afortunadamente no solo abogados, sino ingenieros, como lo es Ana María también, entienden mejor que nosotros y es que también es un servicio público esencial. Y en esa dimensión creo que se experimenta con mayor intensidad los límites y los retos de la pandemia.
Ambos retos, tanto el reto que tiene la justicia de ejercer un contrapeso a las otras ramas del poder público, como el reto que tiene de ofrecer un servicio diligente a la ciudadanía, que además sea priorizado, pasan por la digitalización de los servicios de la justicia. El primero de ellos entonces es: no tenemos tecnología. Y realmente aquí yo quiero hacer una reflexión que me parece que es interesante pensar. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la 270 del 96, que fue expedida hace 24 años, en su artículo 4 y también en su artículo 95 habla de la tecnología al servicio de la Administración de Justicia. Fue un mandato general de política pública para que la administración judicial, digamos, se acoplara a lo que en ese entonces eran, digamos, tecnología incipiente, y lo que hoy en día pues claramente ya es otro mundo absolutamente. De ese mandato legal, del cual han pasado pues 24 años, realmente el estado de nuestra justicia en términos tecnológicos es lamentable. Yo coincido con Ana María en lo que ella decía sobre los esfuerzos particulares de ciertos escenarios judiciales o corporaciones judiciales. Me parece interesantísimo el caso del Juzgado de Puerto Rico en Caquetá, que hacen esfuerzos por aproximarse a expresiones de inteligencia artificial, por acercarse a los usuarios, por abrir puertas de acceso. Me parece que eso es valiosísimo, pero eso lo que de verdad demuestra es que no hay política pública de tecnología en la justicia. Entonces, cada juzgado y cada escenario judicial tiene un correo electrónico, hay juzgados que tienen Twitter, digamos que eso es un desorden un poco en la comunicación entre justicia y ciudadanía, y ahora va a haber una proliferación de ese desorden mucho mayor, y ya lo estamos viendo. Entonces el correo para presentar tutelas en el tribunal es diferente para presentar otra cosa, y empieza a existir como un afán de justicia, y el afán obviamente de la pandemia de comunicarse con los usuarios del sistema, y en ese afán estamos dejando atrás lo que sería una política pública seria, organizada, para poder hacer esta comunicación. ¿Y de quién es culpa? De quién es la culpa, y no es momento, digamos, de asignar culpas, pero creo que sí nos puede ayudar un poco a despertarnos en la comunidad jurídica de que tengamos un sistema judicial tan atrasado en términos tecnológicos. Y yo creo que la culpa es nuestra. La culpa es de la comunidad jurídica, la culpa es del instituto, la culpa es de las cortes, la culpa es de los administradores del sistema, del Consejo Superior de la Judicatura, de los litigantes que nos acostumbramos a la justicia sin tecnología, que un poco vivimos de ella, que esas son la tramitología sin tecnología se convirtió también como en un fetiche para nosotros, y de esa manera inconsciente o conscientemente lo protegemos. Y los formuladores de la política pública judicial, que por supuesto ahí está el instituto que ha contribuido pues a escribir los códigos procesales y a abrir los debates. Creo que no hemos hecho suficiente para que la comunidad jurídica entienda el apremio que hay detrás de esta conversación, detrás de esta transformación. Entonces, digamos, no para asignar culpas, pero sí para entender que ante la pandemia la falta de tecnología implica casi pues el entierro del sistema judicial. Y eso era algo, esa dualidad era algo que no existía antes de la pandemia, y ahora que sí tenemos esa realidad, creo que tenemos que seguir generando este tipo de espacios en los que podamos nutrir al Consejo Superior de la Judicatura para que tome decisiones que incentiven a los escenarios judiciales a aproximarse a la tecnología sin generar un caos y un desorden que después sea imposible agrupar en una política pública judicial. Qué pena. Segundo, entonces no hay estadísticas tampoco, y este es otro gran pecado de nuestro sistema judicial. Creo que desde la Constitución del 91 no produce el Consejo Superior de la Judicatura estadísticas confiables. No sabemos cómo las produce, no produce suficientes, y esto en términos de la pandemia y cómo la justicia va a reaccionar a la pandemia es gravísimo. ¿Y por qué es gravísimo? Porque si no sabemos qué hace el sistema judicial colombiano, quién lo utiliza, para qué lo utiliza, es imposible saber cómo priorizar las estrategias dentro de una estrategia que pretenda atender la pandemia, la urgencia de la pandemia.
Entonces, yo creo que un buen sistema de priorización tendría que saber con certeza las siguientes preguntas o responder con certeza las siguientes preguntas. ¿Quién usa el sistema judicial en Colombia? ¿Para qué se usa el sistema judicial en Colombia? ¿Cuáles son las causas y procesos más importantes en relación con el mantenimiento del orden y el Estado de Derecho? ¿Sí? Porque en este momento lo que necesitamos proteger es la justicia, la más esencial, la más apremiante. Y pues la que está más relacionada, una relación más intrínseca con el mantenimiento de la paz y del orden público y de las relaciones sociales. Y cuarto, yo creo que, digamos, es un tema que estadísticamente podría producirse, que claramente no se ha hecho, y es cuáles son los procesos que se relacionan con los derechos más apremiantes de las personas más necesitadas para la vida en la pandemia. Si nosotros tuviésemos algunas estadísticas que nos presentaran cuáles son los procesos que se litigan, por qué tipo de derecho se litiga cada proceso, quién lo litiga, para qué lo litiga, cuánto tarda, y fuese una estadística realmente confiable, yo creo que en este momento sería más fácil hacer una política pública de pandemia, incluso express, en la que pudiéramos ir introduciendo cuáles son los procesos en los que no se pueden suspender términos, cuáles son las cosas que la gente más necesita del sistema, cómo podemos ofrecerle a esas personas más necesitadas un acceso al sistema, considerando pues que son precisamente esas personas las que tienen más dificultad de acceder a los medios virtuales de la justicia, ¿sí? Entonces, sin responder estas preguntas con datos estadísticos ciertos, cualquier sistema de priorización es pura especulación. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando con todo el buen espíritu que tiene el Consejo Superior de la Judicatura y las personas que lo lideran. Una formulación como un poco desordenada, angustiada de cómo atender los procesos y las cosas más urgentes sin realmente tener una visión a largo plazo de política pública, porque cómo lo pueden hacer si no sabemos, si no tenemos una radiografía empírica del sistema judicial. Hay una última encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas que hizo el DNP en el 2016. Ese podría ser un espacio útil para empezar a saber cuál es la naturaleza de cómo se utiliza nuestro sistema judicial, pero creo que en todo caso no nos permitiría priorizar casos y responder algunas de las preguntas que he planteado. Y por último, quería hablar un poco también del tema de la congestión judicial que se refirió el doctor Hernando Herrera. Ese es otro de los casos que nos ha demostrado que la pandemia pone de presente la falta de modernización de nuestro sistema judicial, las faltas en las que hemos incurrido las personas que nos interesa este tema, las organizaciones que contribuyen a la conversación sobre el sistema judicial, y es el tema de la congestión judicial. La congestión judicial, yo creo, es el virus que ha afectado con mayor intensidad el sistema judicial colombiano desde décadas atrás, incluso antes de la Constitución del 91. Y la congestión judicial es una política pública que, y lo hemos hablado en otros escenarios en el instituto, es una política que existe hace casi 26 años como una solución temporal al sistema de la congestión. Dice el doctor Herrera que uno de los temas más apremiantes y se relaciona con la pandemia es la falta de jueces. Estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa con las solicitudes que presentan el IMPEC ante los jueces de ejecución de penas para aprobar prisiones domiciliarias a ciertas personas que puedan salir de las cárceles y evitar pues, mayor contagio en las cárceles. ¿Qué ha pasado? Entonces se tiran la bola entre el IMPEC y los jueces de ejecución de penas diciendo, mire, es que nosotros no nos han presentado las solicitudes, y los otros responden, sí las hemos presentado, pero nos han resuelto el 5% de las solicitudes. ¿Cuál sería la solución ahí en la que, digamos, usualmente solemos ir judicialmente en Colombia? Es asignar más jueces. Necesitamos más jueces. Y yo creo que eso tiene mucho de cierto. Es cierto que no se ha hecho una radiografía exacta
digamos, demográficamente, cuánta gente hay, cuál es la necesidad de justicia y esto cuántos jueces amerita, cuántos despachos o escenarios judiciales amerita. Yo creo que eso es cierto. Y probablemente si alguien hiciera un ejercicio juicioso, como además lo manda la ley 270, la ley estatutaria de administración de justicia, manda incluso, exige al Consejo Superior de la Judicatura que haga estudios de naturaleza sociológica y demográfica para determinar la necesidad de justicia. Nosotros no hemos visto que el Consejo Superior de la Judicatura produzca estos documentos de manera seria y si lo ha hecho no lo ha compartido tampoco con la comunidad jurídica. Entonces, si alguien hiciera ese ejercicio, probablemente creo que sí habría razones suficientes para decir que no hay suficientes jueces en Colombia. En términos de oferta y demanda, no hay suficiente oferta para la demanda de justicia que hay. Eso es cierto. Yo creo que eso es cierto. Ahora, ese discurso de la descongestión judicial invita reiteradamente a pensar que todo es un tema de recursos del recurso humano y también pues del recurso del despacho y la verdad es que la experiencia internacional muestra que los jueces de descongestión no necesariamente conducen a la descongestión del sistema y pueden incluso llevar a una peor congestión, ¿sí? Entonces me explico. Los jueces de descongestión creados hace, digamos, formalmente, aunque yo creo que había existido expresiones de la descongestión de manera regada, digamos, en el ordenamiento, formalmente se introducen, creo que en un decreto en 1996, y con ese decreto se abre la puerta para que empiecen a existir los jueces de descongestión en Colombia. Y esos jueces de descongestión llevan ya como una solución temporal pues 26 años o 27 años. ¿Eso a qué conduce? Conduce a que realmente se instala un discurso de que no hay suficientes recursos, de que lo solucionan son más jueces y al existir más jueces va a descongestionarse el sistema. Tras más de 20 años de esta solución nos damos cuenta de que eso no es así. No es así. Los jueces de descongestión no han descongestionado el sistema. Y si lo han hecho, necesitamos que el Consejo Superior de nuevo nos pruebe esto con estadísticas, con números de cómo se ha invertido esta plata, porque además recordemos que es plata que se invierte, digamos, un poco a dedo, o sea, no hay mucho proceso meritocrático detrás de esto, aunque yo sé que está intentando cambiarse. Es una temporalidad también que genera mucha incertidumbre en el sistema judicial y eso conduce a paros judiciales. O sea, ¿cómo es posible que en un país como Colombia la justicia pare entre 3 y 5 meses al año y nada pasa? ¿Sí? Yo creo que la descongestión es un gran monstruo que alimenta una cantidad de dinámicas dentro del sistema. Entonces yo también invitaría a que antes de buscar soluciones en las que, digamos, necesitamos más jueces, especialmente de cara a la pandemia, que yo creo que es una cosa que está muy presente en redes sociales y en foros académicos, la gente está diciendo, necesitamos más jueces de ejecución de penas, más jueces de familia, más jueces laborales, digamos, veamos realmente cómo funciona la introducción de nuevos funcionarios judiciales a los escenarios judiciales y si eso de verdad descongestiona. Yo creo que la introducción de un nuevo funcionario judicial igual genera cierto traumatismo en un organismo judicial, tiene que enterarse de las causas, de los procedimientos, y esa es un poco como la experiencia internacional del tema, y es que no necesariamente los jueces de descongestión llevan a descongestionar el sistema. Entonces yo estoy de acuerdo con el doctor Herrera en que ese es uno de los grandes monstruos, la congestión judicial de nuestro sistema, que la tenemos que digamos, atacar por todos los lados y que la pandemia pone de presente que no tenemos suficiente oferta para la demanda de justicia y para la demanda de justicia, como decía Ana María, que va a haber después de la pandemia. Ahora, que eso necesariamente se solucione con más números de jueces, creo que no. Creo que yo, digamos, invitaría a repensar esa idea un poco. Y por último, creo que en el tema de la congestión es importante entender que hay dos fenómenos diferentes, uno es la congestión judicial y otro es el retraso judicial. Nos hemos concentrado muchísimo en atender la congestión judicial, es decir, los números de casos que se quedan atrasados en el sistema, y no nos hemos concentrado en ver por qué hay retraso, es decir, por qué un juez o una jueza, un escenario judicial tarda tanto en decidir un caso.
que es lo que por supuesto conduce a la congestión, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, los jueces de ejecución de penas no están resolviendo, no tienen un procedimiento un poco más expedito para resolver las órdenes del INTEC para sacar a los presos de las cárceles infectadas con COVID? ¿Qué está pasando ahí? No solamente los casos que se están apresando en el sistema, sino porque esos casos no se están tramitando con suficiente rapidez. Yo creo que esa sería una de las cosas a las que yo invitaría al Consejo Superior pues a intentar observar en este tiempo de pandemia, porque realmente si el COVID ha demostrado algo de nuestro sistema judicial, es por supuesto la resiliencia y la persistencia de muchos funcionarios que trabajan con las uñas, pero también pues las faltas estructurales de un sistema judicial que está en el siglo pasado y que ahora más que nunca necesitamos que se despierte. Bueno, Ana, muy amable, Ana. Interesantes sus comentarios. Vamos a pasar ahora entonces a la ronda de preguntas. Doctor Hernando Herrera, le voy a formular de una vez 2 preguntas para que usted las conteste simultáneamente. Dicen lo siguiente: en su interesante conferencia usted habló de una reforma estructural a la justicia, de la necesidad de descongestión y de reformas a los códigos. ¿Qué sugiere la Corporación Excelencia para la Justicia ahora, en este momento, para reactivar la justicia a partir del 12 de mayo en la crisis del COVID-19? Y la segunda pregunta dice: ¿qué otras medidas sugiere la Corporación Excelencia de la Justicia para la descongestión judicial, para mejorar la calidad de las decisiones, la oportunidad o rapidez de los procesos y la eficiencia en la justicia? Bueno, muchas gracias, doctor Ulises. Muy interesante ambas preguntas. Yo quisiera partir de un presupuesto, de una frase de un personaje histórico que a mí me gusta mucho, que es Winston Churchill, quien decía que había que forzosamente ser optimista porque no había forma de ser otra cosa. Y dentro de ese escenario, y pensando precisamente de manera positiva, esta crisis nos trae una reconfiguración no solamente humana, social, por supuesto sanitaria, sino también en términos de concepción estatal. Y eso hace precisamente una afinación presupuestal para elementos y áreas que ciertamente pueden estar de acuerdo hasta los liberales manchesterianos más profundos, como los comunistas, derecha, izquierda, que si hay una de las funciones que el Estado no puede desprenderse de ella es precisamente la que tiene que ver con la administración de la justicia. Dentro de ese escenario, y esto lo ato al tema presupuestal, el gobierno nacional y los economistas hablan de 2 posibilidades para irrigar precisamente un mayor número de recursos a esas áreas vitales, por así decirlo. Y estos son flexibilizar la regla fiscal, quiere decir ese ahorro obligatorio que el Estado debe hacer para tener, digamos, un mayor juicio en sus finanzas. Y lo otro tiene que ver con ablandar las tasas de interés de los créditos internacionales concedidos por el Fondo Monetario Internacional. En otra vía, eso va a implicar una mayor posibilidad de recursos. Y yo creo que el Estado tiene una deuda con la rama judicial. Y en su modernización, ni se diga, ya hemos citado muchos ejemplos a ese respecto. Y hay una cosa muy interesante que señalaba la doctora Ana Bejarano, con la que yo coincido. Per se, el incremento de un mayor número de jueces, ¿no? Y peor aún si estos tienen el rótulo simplemente de descongestión, no es el rango o la solución afortunada única para el tema. Y les voy a poner, pues, 2 ejemplos. Uno que conozco de fuente primaria al haber sido conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, y en esa sección tercera, que como ustedes bien saben, conoce los casos de contratación administrativa, se pasó de 5 a 9 magistrados. Esos magistrados hoy en día tienen una carga superior procesal a la que tenían sus antecesores cuando eran 5. De hecho, lo que se está resolviendo hoy en día en la sección tercera, o por lo menos hace algunos 2 años, en los que tenía el privilegio y el honor de estar ahí antes de ingresar a la corporación, eran casos producidos fácticamente en más de década y lustro. Y de otro lado también, si uno lo revisa con relación a los ejercicios
de la creación de magistrados de descongestión en cuanto a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, también uno ve una alta carga. De forma tal que la sola creación de más despachos o de más jueces no es la solución, pero en esa misma línea, parte de la solución sí es crear más jueces. Por supuesto, no jueces de descongestión, porque como decía el doctor Carlos Llera Restrepo, nada más peligroso en estos países que las cosas transitorias, porque tienden a hacer cosas permanentes. Ejemplo, el 4 por 1000. Ejemplo, los jueces de descongestión. Pero sí me parece parte clave del tema, en la medida en que la demanda de la justicia se ha incrementado. Cálculos del Consejo Superior de la Judicatura, y en días pasados leía una entrevista que le hacían a la doctora Diana Remolina, hablaba de incrementos superiores al 200% en las 2 últimas décadas. Y de alguna forma también, pues estamos hablando de un rezago por esa morosidad, por ese retraso. Vuelvo y repito, y así los jueces, como lo tienen en Colombia, un muy buen ánimo y muy buena eficiencia, pues sin lugar a dudas no dan abasto. Ante ese diagnóstico, propuestas concretas de la corporación, como la pregunta número 1 lo exige. Primero, incrementar, claro que sí, el presupuesto de la rama. Segundo, pensar específicamente en la creación de jueces que tengan mayor especialidad para el conocimiento de esos asuntos. Segundo, sí, vale la pena insistir en una mayor flexibilización de los códigos de procedimiento. Y a ese respecto quiero citar, porque no es original ni de mi autoría, una reforma que fue presentada en la legislatura que cursa desde este momento. Así pareciera que el doctor Lidio García hubiera decretado vacaciones permanentes virtuales del Congreso, pero esa reforma fue presentada, es un proyecto, si mal no recuerdo, de cambio radical. Y ahí precisamente se hablaba, primero, del incremento de los procesos de única instancia. Segundo, de la eliminación de muchas de las posibilidades o de las causales que permiten la apelación contra autos. Y en ese sentido, esas son reflexiones que nosotros acompañamos para adelgazar los procedimientos, para liberarlos de esa carga farragosa que ciertamente hoy en día tienen, que hacen lejana, remota y a veces improbable la cosa juzgada. Si el derecho y la justicia no sirven para obtener pronta definición de las controversias, pierden su valor esencial de ser. Lo que desde primer año nos enseñaron nuestros profesores y de ahí en adelante es que el derecho no es un fin, es un instrumento. Y ese instrumento tiene que servir a la sociedad para ayudarle y para resolver de manera pacífica los conflictos. Hay otros elementos que se han puesto de presente para efectos de lograr esa descongestión. Por ejemplo, en la propuesta doctora Borrero, anterior ministra de Justicia, doctora Cabello, actual ministra de Justicia, se señalaba específicamente de asignarle facultades jurisdiccionales a los notarios. La Corporación de Excelencia de la Justicia no cree que esa sea la vía afortunada. Nosotros pensamos que los métodos alternativos de solución de controversias, y mal haría yo, que vengo del mundo arbitral, en hablar regular de ese escenario, son una instancia afortunada para cierto tipo de conflictos, sin entrar en el desmedro de la facultad que siempre le debe permanecer y ser del Estado para administrar justicia por medio de sus jueces. De manera tal que esa vía de solución no la acompañamos, como ya se lo comentamos concretamente a la ministra en reuniones sostenidas a ese respecto. Se habla también del arbitraje obligatorio. Por ejemplo, en Bolivia, los temas susceptibles o las controversias relacionadas con el contrato de seguros deben resolverse forzosamente mediante este mecanismo. Pensamos igualmente que por definición constitucional en Colombia el arbitraje es habilitante, quiere decir que surge de la comunidad y anuencia de las partes. Deben ser las partes entonces autónomas para determinar el arbitraje sin que el legislador o el constituyente le exija que esa sea la vía para resolver el conflicto. Porque como nuestra Constitución prevé en su preámbulo que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, no puede el Estado mismo restringir y despojar menos aún al ciudadano de ese importante derecho. Para nosotros entonces, en la primera pregunta, doctor Ulises,
Ese sería el escenario de respuesta. En cuanto a la segunda que también se plantea, se señala aspectos algo similares y tienen que ver con la eficiencia y la rapidez de los procesos y de la eficiencia misma de la justicia. En el último ejercicio, digamos, importante y omnicomprensivo que se hizo a ese respecto, de los tiempos procesales que por lo menos en la jurisdicción civil se tomaban para proferir decisiones en primera y segunda instancia, elaborado por la Corporación de Excelencia en la Justicia en el año 2016, ya de manera preocupante se hablaba de esos escenarios. Pero también quisiera citar a ese respecto que estudio previo del año de 1997, al inicio de la Corporación de Excelencia en la Justicia, entre otros ejercicios para el cual, entre otras, también nos acompañó el doctor Ramiro Bejarano, ya se especificaba cuáles son los procesos que tienen congestionada fundamentalmente la jurisdicción civil. Y ello tiene que ver con lo ejecutivo, con los procesos ejecutivos. Y ahí es donde nosotros pensamos que sí tiene que existir una posibilidad de descongestión aún mayor. Descubierto la falencia que tiene el sistema para resolver rápidamente esos asuntos porque son repetitivos, ¿no? Tendremos entonces que buscar la vacuna afortunada a ese específico tema. Entre tanto estaremos en esa definición griega del mito de Sísifo. Ustedes bien saben, el personaje aquel que fue condenado por Zeus a permanentemente y durante toda la eternidad tener que subir una piedra hasta una alta cuesta, y una vez ella se rodaba, pues otra vez tenía Sísifo que volverla a llevar. Y de alguna forma, nuestra jurisdicción civil hoy en día, en lo que los procesos ejecutivos tienen que hacer, están viviendo esa realidad de ese mito. Por eso, en el Congreso de la República se prevé una medida, no de manera obligatoria, pero sí de manera voluntaria, que nosotros, y lo hemos hablado en la Junta, doctor Ulises, acompañamos, y es precisamente la creación del arbitraje ejecutivo. Pensamos que de manera voluntaria y obviamente garantizando el debido proceso, la igualdad y el equilibrio de las partes, porque si el arbitraje no es capaz de generar precisamente ese balance positivo entre las partes, sin importar que una sea una parte poderosa sí o no, pues entonces el arbitraje termina siendo unilateral. Pero pensamos que tal y como se está confeccionando ese proyecto de ley, doctor Ulises, que estamos acompañando desde la corporación, es una solución importante para eliminar carga de trabajo, para hacer la justicia más eficiente y para tener sobre todo soluciones rápidas. Porque de planes de largo plazo está llena la justicia. La justicia desafortunadamente está sobrediagnosticada y había que diagnosticarla, claro, y en eso el Instituto, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, desde luego la Corporación de Excelencia de la Justicia han hecho una tarea inmensa. Pero ya que tenemos el diagnóstico, hay que curar al paciente, no seguirle diciendo qué tiene. Esas serían, doctor Ulises, en este espacio de tiempo que ustedes muy amablemente me han concedido algunas de las respuestas, eso sí, interponiendo un derecho de réplica, porque cuando usted nos presentó, doctor Ulises, usted señaló por un lado el suscrito y también de otro lado a tres jóvenes que en efecto lo son y muy ilustres abogados, lo cual me hizo sentir un poco más viejo que lo que soy y me hizo imitar ese apellido suyo, ya no por lo canosa, sino por lo canoso. De acuerdo, doctor Herrera. Muchas gracias por sus comentarios y además por la enorme labor que hace la Corporación Excelencia en la Justicia en pro de mejorar ese servicio público en el país. Muy amable por su participación en este foro. Doctora Ana María Ramos, 2 preguntas para usted. ¿Por qué no se ha logrado avanzar todo lo necesario en la modernización tecnológica? ¿Qué debería hacerse diferente esta vez para lograrlo? Bueno, lo primero es decir que este no es solamente un tema colombiano. Si bien uno tiene contraejemplos, Singapur es uno que siempre se menciona. En realidad, países como España, que se supone están más avanzados, si ustedes se meten a ver noticias, están teniendo las mismas quejas de que el sistema no estaba preparado en lo tecnológico.
Entonces, ¿qué tiene lo judicial? Ah, bueno, perdón. Y si nos vamos a la Jurisdicción Especial para la Paz, vimos que tampoco tuvo un avance tecnológico rápido, que inclusive uno de los compromisos que tuvo en su momento cuando se declaró que había estado de cosas inconstitucional, dijo que uno de los compromisos fue implementar el sistema judicial electrónico como un expediente electrónico para organizar la información. Entonces, ¿qué es lo que tiene lo judicial que hace tan difícil la implementación tecnológica? No sé, yo lanzo una hipótesis posible y es que es un sistema en el que hay que coordinar muchas empresas distintas. Cada despacho es como si fuera una unidad, y entiéndanme bien, empresa en el sentido de unidad, no de empresa en el sentido privado. Una unidad que goza de cierta autonomía, que no solamente se ejerce en lo judicial, sino a veces también en lo administrativo. Y de otra parte, eso es una complejidad en la gestión, y de otra parte, un consejo superior que, digamos, yo creo, aunque no es el momento, digamos, de tener el espejo retrovisor, creo que es el momento de ayudar, creo que necesita una estructura que lo haga más eficaz y que genere también unas autonomías en las regiones para que se puedan hacer las cosas. O sea, cuando yo digo que hay despachos que han hecho cosas con las uñas, no quiere decir que ese sea el ideal. La idea es que, digamos, eso se juntara con los esfuerzos que deben venir del nivel central. Entonces, creo que la reforma del Consejo, la reforma no quiere decir constitucional interna del Consejo Superior para lograr una mayor eficiencia y gastar todos los recursos que recibe, que si bien son pocos en inversión, no se gastan, no es un tema de reforma de cúpulas. Estamos viendo en este momento que incide en cada movimiento de la justicia. Y es importante fortalecerlo para que lo haga cada vez mejor. La otra cosa es, yo creo que lo que dijo Ana es un punto central. Yo creo que no hay que seguir viendo esto como un tema de cliente-servidor. La comunidad jurídica nos incluye, el instituto y a la corporación. Creo que tenemos que estar más pendientes de lo que pasa con los avances en tecnología, ser más concretos en las propuestas que hacemos. Y digamos que yo diría que hay tres cosas ya más de fondo que se podrían mejorar. De un lado, hay que avanzar como en los componentes conceptuales para la implementación tecnológica. Yo sé que ahorita todo el mundo está muy abierto a hacer todo por WhatsApp, por correo, etcétera, pero yo no me imagino el desorden dentro de un tiempo cuando haya miles de documentos, miles de comunicaciones que me digan dónde está el memorial que yo mandé y que el señor diga, ay, yo borré el WhatsApp, ¿sí? O yo borré, sí. Hay que empezar a estandarizar. El Consejo Superior tiene unas tablas de retención documental que nadie conoce, que sería un buen inicio para empezar a organizar esos documentos, hacer formularios en donde se estructure. Ustedes ven que si ustedes se meten en una entidad que ya tiene todo sistematizado, les ponen a poner los datos en formularios, no es como un discurso libre. Y eso tiene un propósito, y es generar, por ejemplo, las estadísticas que decía Ana, para que no se llenen con palitos y a mano. Yo creo que esa parte conceptual se puede ir avanzando. La otra es el tema de infraestructura. Yo siempre que me meto a ver estos eventos en Facebook, veo que todo el mundo dice que es que no tenemos fax, no tenemos escáner, no tenemos, claro, y eso es verdad, hay regiones que no lo tienen y hay que generar esos mínimos vitales. Y la otra es avanzar en productos mínimos, lo que llaman los productos mínimos viables, si no estoy mal el término técnico, que son prototipos que pueden usar las personas, que uno lanza como con un grupo de usuarios a ver si funcionan y va expandiendo, pero no una macro arquitectura de sistemas que en realidad se queda en el PowerPoint. Y la otra que creo es como comunidades de apoyo, porque hay personas que van volando en tecnología y otros están empezando. Los miedos son normales, pero los miedos no pueden detenernos. O sea, si se mete un troll a una sala de audiencia, si se pierde algo, eso no puede ser paralizante. Digamos, el cambio no quiere decir que yo esté, digamos, promoviendo la mediocridad, ni el desorden, ni nada, sino hay que aprender de eso y generar como ciclos de, digamos, de mejoramiento, pero que no nos paralice. Ya no sirvió la tecnología, esto es un fracaso, la escaneado quedó mal. Esa actitud creo que no sirve, hay que tener un poco de tolerancia aprovechando esos aprendizajes. Eso como para decir en lo que se puede mejorar. Ah, bueno, y coger lo que ha hecho Banco Mundial, lo que ha hecho BID, que se supone han hecho unos desarrollos, bueno, yo conozco algo de lo del BID, conceptuales por cuenta de las cosas que se han hecho con el Consejo Superior. Es hora de sacar esto y empezar a gestionarlo. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? Les repito, ¿qué debería hacerse diferente esta vez para lograrlo? Sí, ya, eso es, no tengo nada más que agregar. Bueno, muy amable, Ana María. Voy a agregar una cosa porque han discutido. Dígame. El tema de los cargos de descongestión y la planta de personal. Yo creo que definitivamente hay juzgados que no dan abasto. Es
realmente una pesadilla, están supremamente congestionados, pero también creo que hay que tener de presentes los desequilibrios que hay entre los juzgados del país. Hay juzgados que pueden recibir, si las cifras son ciertas, menos de 20 casos al año, por lo que hay un juzgado en cada municipio, y hay ciudades capitales y municipios también que tienen unas cargas impresionantes. Quizás la tecnología nos ayude a una mejor también racionalización en las cargas de trabajo, adicional a la planta que se requiera para suplir las falencias que haya, sobre todo en algunas especialidades. Correcto. Muy amable, Ana María. Doctor Jairo, 2 preguntas. Primera, dijo usted que los ordenadores podrán hacerse cargo además de algunas actuaciones, incluso de decisiones, y que podrían llegar hasta hacer valoraciones probatorias. Ya hay experiencias incipientes en el mundo que demuestran que así será. Sin embargo, ¿no cree que esa justicia puede tener riesgos de parcialidad por la forma como se parametricen los programas, sesgos por la ideología de quien haga los desarrollos tecnológicos o por los intereses políticos de quienes ostenten el poder y controlen esa inteligencia artificial? Primera pregunta. Le voy a hacer la segunda de una vez. Usted hablaba de los casos de la Corte Constitucional y la Superintendencia de Sociedades. ¿Podría explicar un poco más cómo funcionan esos sistemas? ¿La inteligencia artificial podría ayudarnos con la descongestión judicial? Perfecto, bien. Muchas gracias. Primero quisiera hablar de un tema y es que me escribieron bastante, bueno, sí, muy bonito el tema de la inteligencia artificial, pero hermano, los recursos no los tenemos. Y estoy de acuerdo. Ese es un punto central y es muy importante, digamos que por eso es mi invitación en primera medida a las autoridades administrativas que cuentan con funciones jurisdiccionales, porque el tema de los recursos puede ser un manejo mucho más fácil para ellos y puede servir de piloto para determinar si pueda servir o no para la administración, para la rama judicial. Y es muy importante porque muchas veces se votan a implementar inteligencia artificial cuando en realidad no se necesita y pueden ser soluciones tecnológicas sumamente económicas y que traen grandes beneficios. Entonces, estoy de acuerdo con el tema de los recursos. Sé que es un punto muy complejo, sé que incluso algunos despachos tienen computadores pues, que no están para nada actualizados. Hay muchísimas limitaciones, lo sé, y por eso mi invitación es en primera medida, como les decía, a que estas autoridades con funciones jurisdiccionales que pueden tener más fácil el acceso a los recursos puedan implementar los pilotos y eso nos sirva como primeras aproximaciones de experiencia. Y obviamente este tema va a ser un tema que se va a dar con posterioridad, digamos que no es algo que se va a generar ya. Sobre la pregunta que me hacían de los sesgos que puedan generarse para aquellos que diseñan estos algoritmos, es una de las críticas que siempre se han generado y por eso muchas veces, por ejemplo, para el caso de Compass, se ha buscado o se ha impulsado que estos algoritmos sean públicos. ¿Por qué? Porque si el algoritmo es público, digamos que hay casos en donde incluso ni siquiera los mismos desarrolladores pueden tener ese control, pero en principio que el algoritmo sea público de forma tal que se pueda auditar y se pueda determinar cómo llegó a esa decisión. Y es muy importante, la justicia, digamos, automática, creo que ese es el último eslabón al que se debe llegar. Y casi todos aquellos desarrolladores, e incluso personas que han estudiado con mucho detalle el tema, consideran que siempre, digamos, lo que genere el sistema debe ser una opción para que el juez la controle, para que una persona el juez la controle, la mire si le gusta o no, no que sea justicia automática. Entonces creo que una de las formas de solucionarlo eventualmente puede ser que sea abierto estos algoritmos, que se genere una auditoría importante y en tercera medida esa justicia automática sí creo, digamos, que es la que va a generar mayores debates y creo que ese debe ser el última postura y debe estar todavía mucho más lejos. Creo que en lo que estamos, lo más importante, lo que se debe mantener es siempre un control por parte de un humano. Y la otra pregunta era, ¿cuál, perdón? Usted hablaba de los casos de la Corte Constitucional y la Superintendencia de Sociedades, que explicara un poco más cómo funcionan esos sistemas. Ah, bueno.
En primera medida, también quisiera hablar, antes de esto, detallarlo, es siempre, y aquí hablamos siempre del cambio tecnológico, pero ¿cómo debe ser ese cambio tecnológico? Yo les hablaba del Laboratorio de Ciberjusticia, y hay unos artículos muy interesantes sobre el tema, es cómo debe ser ese cambio tecnológico. Y hay algunas etapas tecnológicas que son muy difíciles o incluso imposibles para aquellos que no manejan con tanta facilidad la tecnología o no tienen acceso a ella. Y esto, por supuesto, lo que hace es agravar el problema, pero la respuesta muchas veces puede ser o no debe ser impedir el avance. Y estos cambios incluso pueden resultar muchas veces beneficiosos para todos, pero hay que tener en cuenta el contexto social, cultural e histórico del sistema. Mire que incluso el paso a lo digital va a existir y existe resistencia. Muchas personas prefieren y van a preferir seguir radicando en físico, en papel, y uno muchas veces le dice, no, pues envíelo al correo, radíquelo digitalmente, y genera mucha desconfianza y uno prefiere siempre el papel. Entonces hay que tener en cuenta la resistencia que puede generar, y por eso es que normalmente lo que se busca es que el cambio sea poco a poco para que la resistencia de las personas frente a esa nueva tecnología no sea, digamos, tan fuerte, y sobre todo que se haga un estudio juicioso de si es necesario y sobre todo si los sistemas anteriores pueden ser compatibles con los nuevos. Y ya hablando del caso de la Superintendencia de Sociedades, les decía, es una aproximación a inteligencia artificial. Ese primer desarrollo que tienen no es inteligencia artificial, pero lo que ellos intentaron, o el estudio, en este caso que se presentó de la Superintendencia de Sociedades, es qué solución tecnológica podemos presentarle, una solución, digamos, sencilla, tecnológica, y sobre todo de cara al usuario. Sobre todo de cara al usuario, ¿y por qué? Porque muchas veces pasaba que se presentaban muchísimas demandas sobre los mismos temas, sobre una línea jurisprudencial que ya estaba muy clara. Entonces, el objetivo de Ciarelis era disminuir esa curva de aprendizaje también, tanto de los usuarios, pero también de los nuevos funcionarios, y alimentar la coherencia de las decisiones que ellos estaban teniendo. Y es que esta delegatura ha tenido importantes avances tecnológicos, logró ser completamente digital, el expediente digital, audiencias online, la proyección de documentos con plantilla, tecnificar varios aspectos, y eso es lo que puede permitir muchas veces las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales que les hablaba. Y además se imitó ese árbol de decisión para aquellos casos en donde había una línea jurisprudencial muy clara. Y mire que lo que yo les hablaba, casi el 90% de las demandas que se presentaban era sobre esas líneas que el resultado estaba, digamos, en principio muy claro. Entonces la idea fue repensar cómo le aclaremos a ese usuario de una forma más amigable, que entienda cuál es la línea del despacho. Y esto ha permitido relaciones exitosas, también por supuesto ha generado crítica, y la idea de ellos es mejorar, como les explicaba, trabajar sobre la base de Ciarelis al punto que se acerque mucho más a la inteligencia artificial y le arroje una decisión mucho más precisa y que sea mucho, mucho más amigable. Y en el caso de la Corte Constitucional es un plan piloto. Prometeas, de origen argentino, ha desarrollado varios proyectos en Argentina e incluso ha desarrollado proyectos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no todos con inteligencia artificial. Muchos de ellos han sido simplemente automatización. Y en el caso de la Corte Constitucional, el piloto es específicamente para los temas de salud, para ayudar a los magistrados en el tema de la selección. Pero también ha generado bastantes críticas, pero apenas está en piloto. Esperemos pues cómo avanza el tema, pero lo que les decía, definitivamente tenemos que estar listos, y creo que la invitación o los primeros que podrán desarrollarlo es aquellos despachos que estén mucho más avanzados en temas tecnológicos, en especial, repito, aquellas autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales que han dado muy buenos resultados. Todavía hay enemigos que las autoridades jurisdiccionales, las autoridades administrativas tengan funciones jurisdiccionales, pero han dado muy buenos resultados. Creo que eso, ahí respondí las dos preguntas. Muchas gracias. De acuerdo, quedaron contestadas las preguntas. Es un tema que hay que seguir, y precisamente por eso el
concurso de semilleros del Congreso Colombiano de Derecho Procesal que se hará este año es sobre la inteligencia artificial en la administración de justicia. Doctora Ana Bejarano, tus preguntas. Dijo usted que hay muchos retos, que la modernización no es solo tecnología y que se requieren más elementos. ¿Qué se requiere para que lo que se hace fácil hoy en la vida se pueda hacer igual de fácil en los procesos? ¿Por qué si no tengo que autenticar nada para adquirir bienes y servicios, debo hacerlo para probar según algunos juzgados? ¿Por qué si yo puedo aceptar un contrato con un email o un mensaje, no lo puedo acreditar igual en un proceso judicial? Y la segunda pregunta de una vez, ¿cómo debe ser ese cambio tecnológico del que usted habló de cara a las resistencias de innovación, actualización y modernización de algunas personas que tienen que ver con la justicia, abogados y jueces? Bueno, dijo el doctor Canosa que iba a tratar de corcharme. Creo que lo logró. No, mentira. Pues empiezo por la segunda porque realmente una pregunta que hemos estado pensando en el instituto desde hace mucho tiempo. Es realmente lo que me acercó a mí al instituto hace 10 años como semillera de la Universidad de los Andes. Y en ese concurso hablamos de la resistencia. En ese entonces eran las resistencias al cambio, a la oralidad. Y nos hacíamos era un poco, ¿qué está pasando en la cultura jurídica para que estos cambios de la oralidad que están introducidos en el código desde el 89 es posible hacer un proceso oral? ¿Por qué no lo hemos logrado realmente o 100% en nuestro sistema judicial? Y eso se debe mucho, sí, a lo que orienta el doctor Canosa en la pregunta, y es las resistencias de los funcionarios, de los usuarios, de las personas que componen esa cultura jurídica. En ese entonces, nosotros tímidamente, era la primera vez que la Universidad de los Andes participaba en el concurso de los semilleros, y recuerdo que nos preguntaban si en los Andes veíamos procesal. Había gente que nos preguntaba, yo no sabía que en los Andes veían procesal, y nos daba risa porque nuestra aproximación de pronto al derecho procesal era menos meticulosa que claramente ocurre en otras universidades, pero nosotros estábamos tratando de verlo también desde una perspectiva sociológica. Por eso es que el doctor Parra dice que él es el dueño de mi pase. Y yo sí le doy parte de ese pase al doctor Parra, porque eso nos hizo empezar a pensar mucho en los Andes en estos temas. Y la conclusión fue, después de ver una cantidad de experiencias a nivel internacional, es que esas resistencias particulares de las personas conducen a que en la cultura jurídica sea imposible introducir cambios tan estructurales en periodos cortos de tiempo. ¿Cómo hacemos para que las resistencias tecnológicas se superen? Por ejemplo, en Chile es un caso interesante. Hicieron un retiro masivo una jubilación masiva de jueces, y eso condujo pues como también un poco como a que ciertas personas que por su formación, digamos por la manera en que se aproximaban al derecho, era imposible que usaran la tecnología como lo requería el sistema, entonces se hacían parte digamos, el sistema los utilizaba de otra manera, ¿sí? Yo creo que, bueno, eso es una solución muy costosa. Nosotros, el Estado colombiano y la rama judicial en Colombia no tiene esa posibilidad, y creo que también es una solución un poco cómoda decir como los que no entiendan que se vayan. Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme, y lo tiene que hacer la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por entender, por que en sus módulos de formación a los jueces en el curso concurso y también en los jueces de las altas cortes entendamos que el uso de la tecnología no es, digamos, una asistencia adicional a lo que ocurre en el proceso, sino que es la nueva vía procesal. Y como vía procesal tenemos que diseñarla todos como una cultura jurídica que sea capaz de aproximarse a esta nueva forma de justicia, esa nueva expresión de la justicia. Y obviamente ese es un tema 100% de formación. Creo también que además del tema de la formación es importante lo que decía Ana María un poco, y es que exista la tecnología.
No podemos identificar cuáles son las resistencias y cuáles son los motivos de esas resistencias sin tener a la mano la tecnología. Y eso es clarísimo. La tecnología, como lo decía Ana María, en la justicia rural, en los lugares rurales, pues es deficiente. Incluso en Bogotá uno ve juzgados que tienen software de justicia siglo XXI súper desactualizados, que ya no funcionan. Entonces, yo creo que esa pregunta tenemos que hacerla también cuando ya exista la tecnología. Cuando el sistema nos empuje a ver la tecnología, ahí podríamos de pronto responder si somos capaces de enfrentarla como comunidad jurídica, como usuarios, y pues por supuesto centros de pensamiento como el Instituto, como la Corporación Excelencia en la Justicia, seguir generando estos espacios para que los formuladores de política pública judicial, los impartidores de justicia, los usuarios, los abogados litigantes, podamos decir conscientemente por qué es que estamos faltando en este cambio tecnológico, que creo que ante todo es un tema cultural, como lo fue el tema de la oralidad en ese concurso que les mencioné hace ya 10 años. Frente al tema de los estándares probatorios, un poco, digamos que yo creo que sí hay una sensación común en la población que hace parte también como de esa percepción tan ajena que tenemos, tan ajena que tiene la ciudadanía del sistema de justicia y de falta de confianza, es también como que parece otro idioma. Y entonces cosas que yo puedo hacer en la normalidad, que yo como puedo adquirir un bien o un servicio de cierta manera, después cuando lo voy a acreditar en un proceso judicial es tan diferente. En todo caso, yo creo que, digamos, esa diferencia tiene una razón de ser legal, incluso constitucional, que es muy importante, y no porque la gente lo sienta ajeno deberíamos reducir estándares probatorios en el proceso, no necesariamente. Yo creo que sí hay cosas que podríamos asemejar un poco más a la cotidianidad de la vida, pero no necesariamente eso conduciría a que de cara al juez haya cierta forma de acreditarlo en el proceso. Yo creo que es importante mantener un poco esas formas dentro del proceso, porque el proceso es otra lógica, el proceso no es la lógica de la cotidianidad en la que se debaten y se compran bienes y servicios. El proceso es la reconstrucción de una verdad social de cara a un juez para convencerlo, una jueza para convencerla, y eso sí creo que continúa, y no sé si aquí ya de pronto soy demasiado formalista, continúa siendo un escenario muy especial del Estado de Derecho en cualquier nación que se predique como un Estado de Derecho, y es que no cualquier cosa puede convencer al juez, no cualquier cosa puede ser la reconstrucción de la verdad. Y yo creo que hay una ponderación muy interesante entre cómo acercar más la justicia a la ciudadanía, para que la ciudadanía hable a través de la justicia, para que cumpla su promesa de paz, por supuesto, pero también para que respete unos estándares mínimos que sean suficientes para que el proceso, digamos, no abandone esa reconstrucción fehaciente y sincera y cuidadosa de la verdad social. Muy amable, Ana María. Perdón, Ana Bejarano. Excelente su explicación. Bueno, hemos tenido un excelente foro, están ya llegando las 7 de la noche. Hemos escuchado ideas renovadoras, hemos escuchado además al futuro del derecho procesal en Colombia, todos personas con una mente joven que nos han enseñado que se puede pensar de otra manera para explorar alternativas de mejora en la justicia, así que un reconocimiento y una felicitación a todos ellos por su participación en este panel. Los invitamos al próximo foro, que será el miércoles 6 de mayo. Este sábado no tendremos panel, será el miércoles entrante. Ya en la citación les indicaremos la hora, donde trataremos algunos aspectos constitucionales de la crisis del COVID-19. Esperamos contar con la participación de varios exmagistrados de la Corte Constitucional de Colombia. Asimismo, estamos preparando algunos foros sobre el derecho de familia y sobre la crisis del contrato estatal. Les informaremos a través de nuestra página web los días que se realizan esos foros, la hora y quienes intervendrán en cada uno de ellos. De esta manera terminamos, no nos queda más que desearles una buena noche y pedirles que se cuiden mucho junto con sus familias. Muy amables por su presencia en este foro virtual y buenas noches para todos.